Hombre, ¿qué pasa, chavales y chavalas? ¿Cómo estáis? Me alegro de veros. Mirad, hoy vamos a hablar del cuento y estaba yo ahí buscando alguna idea para trabajar el cuento y justo me he acordado de mis tíos. Si es que yo tenía dos tíos en Alemania que se llamaban los hermanos Grimm y resulta que eran unos coleccionistas de cuentos, amigos. Sí, me he puesto a buscar en los archivos y he encontrado un antiguo retrato de ellos. Eran dos hermanos alemanes, ¿vale? Y se dedicaban a coleccionar cuentos. ¿Por qué coleccionaban cuentos? Pues resulta que hasta alrededor del año 1800 los cuentos eran orales. Existía el cuento, las familias contaban cuentos en las ciudades, en los pueblos, pero no estaban escritos muchos de ellos. Y ellos fueron los primeros que empezaron a coleccionar los cuentos, leyendas que iban encontrando y los pasaban a la lengua escrita. Yo tengo aquí un ejemplo, todos los cuentos de los hermanos Grimm. Súper libro, chicos, os lo recomiendo. Gracias a ellos tenemos cuentos como La Bella Durmiente o Blancanieves, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces vamos a hablar del cuento. En primer lugar, decir que todo cuento tiene una estructura, ¿vale? Un cuento responde siempre a un inicio, que suele ser donde se presentan los personajes, donde se presentan el lugar donde se va a desarrollar el cuento, ¿vale? Hay un desarrollo que son esos párrafos en los que se cuenta la trama, en los que vemos lo que sucede, ¿vale? Siempre suele haber un conflicto, algún problema, ¿vale? Y al final encontramos el final, donde se responde a todos los enigmas o donde se sacan las conclusiones y donde acaba el cuento, ¿vale? Recordad que los cuentos son breves narraciones, no son generalmente textos muy largos, ¿vale? Y generalmente muchos de ellos tienen un aprendizaje. Muchos de ellos nos van a explicar en forma de cuento algo sobre valores como por ejemplo la solidaridad, el amor, el respeto, etc. ¿Vale, chicos? Entonces, yo os lanzo un reto. El reto es, con un dado, que tenéis que encontrar por casa, lanzarlo y toque lo que toque, hacer un cuento, ¿vale? En función de la ficha, esta tabla que la vais a tener en la entrada. ¿Ok? Yo os voy a leer ahora mismo un cuento que he hecho yo en función de lo que me ha tocado, ¿vale? Mirad, a mí me ha tocado Conejo, Medianoche y Máquina del Tiempo. Y yo he hecho mi cuento. Había una vez un conejo muy valiente que vivía en los montes de Málaga. Cada medianoche se adentraba en una granja de un pueblo cercano para comerse unas deliciosas zanahorias. También aprovechaba para charlar con los caballos, con las gallinas y con las ovejas de la granja. Un día, mientras charlaba, vio una potente luz amarilla que salía por debajo de la puerta del establo. La curiosidad hizo que se asomara con sigilo. Abrió un poquito la puerta y desde la ranura vio que dentro había una máquina del tiempo. ¡Oh! El conejo no dudó y se subió en la máquina. Con ella viajó por todo el mundo, incluso a diferentes épocas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Vale? Esto que os sirva como ejemplo. ¿Qué quiero que hagáis mientras escribís? Lo que tenéis que tener muy presente. Hay muchas veces, mirad, aquí os he puesto una Y tachada. Hay muchas veces, cuando escribimos, como estamos aprendiendo, que pecamos de utilizar mucho la Y, ¿vale? Eras una vez un niño y se llamaba Pablo y tenía 3 hermanos y vivía en Albacete y tenía un perro no, eso es muy redundante. Nosotros ya empezamos a saber escribir súper bien y hablar,
¿vale? Entonces podemos usar otro tipo de palabras. La lengua española es súper rica, tiene un montón de vocabulario, ¿vale? Entonces, yo os pongo aquí alguna, pero hay un montón. Además, luego, también, después, entonces, en primer lugar, para terminar. ¿Vale, chicos? Bien, entonces, reto. Tiramos el dado. Toque lo que toque, tenemos que elegir un personaje, un lugar y un problema. Escribir un cuento chuli. Aquellos que les cueste un poco más, obviamente pueden pedir ayuda a los papás. Y los que les cueste un poquito más todavía, lo que pueden hacer es imaginar un cuento y en lugar de escribirlo, pues que me lo digan oral, con la boca, ¿vale? De todas formas, todos os tenéis que grabar recitando el cuento, ya lo hayáis escrito o lo hayáis imaginado, ¿vale? Para enviarlo al grupo y que todos los niños disfruten de vuestros trabajos y luego Sandra me los envía a mí también, ¿vale? Que yo quiero oírlos porque sé que muchos tenéis una imaginación increíble, ¿vale? Bueno, pues nada, yo he dicho ya todo por hoy, ¿vale? Así que nada, un abrazo para todos y a trabajar. ¡Adiós!